Buenas noches, clase. Mi nombre es Ángel Pereira. Estamos el día de hoy para iniciar una nueva sesión del curso de liquidador y securista aduanero. Vamos a tratar el tema de lo que es el buce, ¿no? Bien, antes de empezar la clase, quisiera que me indiquen, tal vez por el chat, si alguno de ustedes tuvo alguna dificultad con las clasificaciones que se quedaron de la clase anterior, ¿no? La clasificación para asignación de partida arancelaria de los productos que vimos la clase anterior. Si tuvieran alguna duda, en todo caso soy Yana a poder contestar algún interrogante que puedan tener. Dicho esto, mientras que espero alguna comunicación de parte de ustedes, vamos a entrar en tema y de paso que vamos haciendo un poco de tiempo para que en un par de minutos más, de repente, algunos compañeros más se puedan adicionar a la clase. Bien, ¿qué cosa es el buce? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Más que nada es una herramienta que nace de una necesidad, ¿no? ¿Qué sucede? Antes, para hacer cualquier tipo de trámite, sobre todo lo que es obtener cierta información, cierta documentación para realizar algún tipo de operación de comercio exterior, era realmente complicado en lo que es la parte de cara hacia los órganos competentes, ¿no? Recuerden ustedes que hemos trabajado y hemos visto lo que son las mercancías que ingresan al territorio nacional, ¿no? Ingresan o salen del territorio nacional, ¿no? Existen mercancías que no tienen ningún tipo de restricción, pueden ingresar o salir libremente. Ejemplo, bueno, puede ser un mueble, ¿no? Una bicicleta, tal vez, ¿no? ¿Qué más? Algún tipo de artesanía. No hay restricciones en cuanto al ingreso y salida del territorio del país, ¿no? Sin embargo, existen ciertas mercancías que sí son restringidas. ¿Por qué son restringidas? Porque requieren algún tipo de autorización del sector competente para su libre ingreso al país. Ejemplo, una medicina, ¿no? Yo no puedo traer una medicina, es algo que sea para mi uso personal, pues si yo quiero comercializar medicinas, tengo que cumplir determinados requisitos de calidad, de sanidad, de salubridad, para que puedan ser comercializadas en territorio nacional. Bueno, y existe un órgano competente que es el encargado de supervisar y vigilar que estos productos, estas mercancías, las medicinas, lleguen al consumidor de la manera más idónea posible, ¿no? Conservando las condiciones de higiene, de salubridad, de conservación, de empaque, la forma de almacenamiento, etcétera, de tal manera que la comercialización y su consumo sean inocuos para el ser humano, ¿no? O sea, les haga un bien, sean un benefactor y no sean todo lo contrario. Igual, si tenemos algún tipo de alimento, algún sector que es el encargado de supervisar que ese alimento llegue en las mejores condiciones para el consumo humano final. Si es un producto procesado, estamos hablando de DIGESA, Dirección General de Sanidad Ambiental, o en su defecto, si se trata de un producto medianamente procesado, sea de origen vegetal o de animal, será SENASA finalmente quien determine, quien verifique, quien supervise este ingreso. Entonces emitirá algunos documentos de control. Y así podemos hablar, ¿no? Tenemos los alimentos, después hemos hablado de lo que son los vegetales, de productos de origen animal o animales vivos, que es la Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Después tenemos los neumáticos, ¿no? Los neumáticos que se venden para los automóviles son restringidos porque deben cumplir determinadas condiciones técnicas de tal manera que sean idóneas su uso en territorio nacional. Recordarán, bueno, quienes son ya utilizando la base 3, por lo menos, que hace un tiempo atrás hubieron muchos accidentes, sobre todo en provincias, ¿no? Por las carreteras y porque habían, digamos, ciertos deslizamientos, ciertas situaciones con los vehículos de transporte terrestre, sobre todo de pasajeros.
Y era porque efectivamente las llantas que ellos usaban no eran las llantas idóneas para su ingreso al país. Entonces estableció una norma técnica peruana que finalmente se derivó de que todas las importaciones de neumáticos tengan que cumplir ciertas condiciones de conformidad, ¿no? Un certificado de conformidad sobre la calidad del producto. Entonces, Produce fue quien emitía esos certificados. Igualmente, eh, en el caso de los cables eléctricos, ¿no? Los cables eléctricos de uso para instalaciones eléctricas domiciliarias, principalmente, tienen que cumplir ciertas normas técnicas, ¿no? De calidad, de tal manera de que no se sobrecaliente el cable y finalmente termine un incendio, ¿no? Que era lo que ocurría hasta un tiempo atrás. Habían demasiados incidencias de incendios a raíz de que los cables no eran los idóneos, sobrecalentaban y eso hacía de que finalmente se pudieran este tipo de accidentes. Conclusión, Produce emitió un, una norma técnica para el ingreso de importaciones de cables eléctricos. ¿Ok? Igual, si yo traigo algún tipo de insumo químico que se utiliza para la fabricación de drogas, caso, por ejemplo, un sileno, un hexano o algún disolvente, un thinner, tiene que ser una empresa que tenga una autorización por parte del sector competente y me autoricen importar insumos químicos y productos fiscalizados, ¿ok? QPFs. Entonces, y así podemos continuar una lista bastante larga. Entonces, ¿qué pasaba? Hacer todos estos trámites, acercarse a las tendencias, las entidades públicas para recabar este tipo de documento autorizante era bastante engorroso. Había que hacer demasiadas colas, demasiada pérdida de tiempo, lo que hacía de que las importaciones tuvieran un retraso mucho mayor del que debería darse, ¿no? Entonces, el gobierno, en su afán de poder simplificar el trámite administrativo, diseñó esta página web, ¿no? La ventanilla única de comercio exterior. ¿Cuál es su objetivo? Pues hacer la función de mesa de partes, para que a través de esta plataforma se distribuyen las solicitudes hacia las entidades encargadas de administrar, de controlar, de supervisar aquellos tipos de mercancías restringidas. Otra parte fue con respecto a quienes emitían los certificados de origen. Entonces también estas entidades, que eran dos, no, bueno, eran tres personas en realidad, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y el Ministerio de Comercio y Turismo, MINCETUR, los encargados de administrar y de otorgar las certificaciones de origen, que son importantes en la medida que un exportador peruano, cuando emite un certificado de origen y tenemos un tratado de comercio con el país que nos está comprando, que es el país importador, pueda pues el importador extranjero ingresar esas mercancías peruanas a su territorio y buscar una liberación de derechos, ¿no? Lo cual no sería más competitivo que con respecto a otro tipo de países con los cuales podemos competir los productos que se está exportando, pero que no tienen este beneficio de liberar derechos como si lo tendríamos nosotros. Entonces, esta situación de otorgar una liberación se da en función a una prueba de origen, y la prueba de origen principalmente es el certificado de origen. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Vamos a facilitar el comercio exterior. Existe una ley de facilitación del comercio exterior de los años 90, que fue actualizada a comienzos de los 2000, pero el objetivo final era que se buscaba hacer mucho más simples y fáciles los trámites ante las entidades públicas, sobre todo las que tenían que ver con el flujo de ingreso de mercancías. Entonces nació esta mesa de partes electrónica cibernética, conocido como BUCE, ¿no? Ventanilla única de comercio exterior.
Ese es el nombre de la página que vamos a estudiar el día de hoy. Ventanilla Única de Comercio Exterior, más conocido por sus siglas BUCE. Ok, ¿qué objetivos tiene? Ahí lo estamos viendo. Facilitar el comercio exterior, entendido, en la medida que el importador o el exportador tenga acceso a la documentación que le exige para poder realizar las formalidades aduaneras, entonces le va a permitir obtener estos documentos de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, ese es un objetivo, facilitar el comercio exterior. Segundo objetivo, integrar y mejorar los procesos, ¿no? ¿Cómo es esto? Es difícil si yo quiero sacar más de un documento autorizante, por ejemplo, entonces es mucho más fácil entrar a una sola ventanilla y a raíz de, o sea, a partir de esta ventanilla, que poder solicitar las autorizaciones a más de un organismo y no ir físicamente hasta donde están ellos, ¿no? No están ubicados en un solo punto, sería un rotamiento por casi todo Lima, ¿no? Buscando los organismos que me van a otorgar o me van a dar este documento que se está buscando. Segundo, brindar seguridad jurídica. ¿Por qué brinda seguridad jurídica? Porque existe una trazabilidad y un mapeo de cómo va el trámite de mis expedientes, mis solicitudes, y a su vez eso va a permitir cualquier tipo de observación o cualquier tipo de problema que pudiera haber en el transcurso del proceso, puede identificar, hacer una trazabilidad de cómo se ha ido desenvolviendo el trámite de dicho permiso. ¿Correcto? 2. Intercambiar información. ¿Qué pasa? La aduana ya no te va a exigir el documento físico que tenga el sello del jefe del área de SENASA, por ejemplo, sino que me va a pedir cuál es tu número de registro para yo ubicarlo en la ventanilla única de comercio. Entonces, si está registrado ahí, quiere decir que tiene el permiso. Entonces, no me va a exigir un original. Ellos de por sí pueden ingresar a la base de datos del BUCE y verificar que efectivamente existe un trámite realizado y este ha sido a favor del importador, ¿no? Eso va a dar un tema de simplificación. Dentro también de lo que es seguridad jurídica va a indicar de que no ha habido adulteración de documentos. Eso es un tema que se presentaba con cierta frecuencia también, que hacían que sobre la base de la resolución modificaban, ¿no? Y digamos adulteraban el documento y con ello querían beneficiarse de este beneficio, o sea, de esta autorización para poder ingresar mercancías, sobre todo de tipo restringidas, ¿no? Entonces todo eso de ahí en objetivos, en situaciones se meditó, se evaluó y se determinó que era mucho mejor tener una ventanilla única, un ingreso a través de una página web de las solicitudes que se canalizan a las distintas entidades del sector público y de esa manera poder verificar entre ellas que efectivamente se está dando este tipo de trámites, ¿no? Bien, la ventanilla única de comercio exterior está dividida en tres tipos de instancias, digamos, ¿no? Tres tipos de ventanillas dentro de las ventanillas, ¿no? Tres tipos de trámites. Obtención de documentos autorizantes para el caso de mercancías restringidas, un componente de origen, la emisión de los certificados de origen, las pruebas de origen, y un elemento portuario también para lo que es las líneas navieras o agentes de carga, ¿no? Este tercer punto portuario no lo vamos a ver, ¿no? No lo vamos a ver, vamos a centrarnos en los dos primeros, mercancías restringidas y certificados de origen. Ok, hasta ahí, ¿alguna consulta de parte de ustedes? Ninguna en este momento. Continuamos. Entonces bien, el BUCE, quienes entran al BUCE, el sector privado, quienes del sector privado, los agentes marítimos, ellos van a entrar principalmente a la parte de el componente de portuario, ¿no? Prestadores de servicios portuarios, agentes de aduana, importadores, exportadores, productores y entidades de apoyo tipo laboratorios, ¿no? Que obtienen licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, otros.
Bien, el componente portuario hay un modo de despacho, un modo de estadía, salud portuario y un modo de licencias de operación, ¿no? Esa es la parte portuaria, que como repito, no la vamos a ver el día de hoy. Componentes de origen, las entidades certificadas de origen, tenemos ahí las cámaras de comercio, el Sistema Nacional, Sociedad Nacional de Industrias, perdón, ADEX, Asociación de Exportadores, y COMEX, que es lo que es comercio exterior, ¿no? Sector de comercio exterior que está representado por el MICETUR. Componentes de mercancías restringidas, las entidades que controlan determinado tipo de mercancías, como por ejemplo SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que controla todo lo que son plantas y sus derivados, igual que animales y sus derivados, ¿no? Productos de origen animal. Ok, DIGESA, Dirección General de Sanidad Agraria, MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DIGEMIC, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, SUCAMEC, ¿qué pasó? Ya está, bueno, se regresó sin querer queriendo, SUCAMEC, que ahora es eh, la superintendencia de lo que ven todo el tema de explosivos, ¿no? Y dinamita, armas y municiones, produce el Ministerio de la Producción y otro tipo de entidades que también están dentro de lo que es el BUSE, nuestra ventanilla. Entonces bien, el BUSE me permite hacer pagos electrónicos, autenticaciones, notificaciones electrónicas, la trazabilidad de los trámites, es decir, notificaciones electrónicas que implica que el funcionario de la entidad que cual estamos solicitando algún tipo de servicio me va a informar, me va a notificar si en caso requiere algún tipo de información adicional o documento adicional a través de la misma página del bus, ¿no? No voy a esperar yo sentado a que me llegue una notificación por escrito que puede demorar hasta 2 semanas y con ello alargo mucho más el tiempo para poder obtener el documento autorizante que se está buscando finalmente, ¿no? Es por ello que permite el tema de verificación de notificaciones electrónicas. Bien, continuemos. Esta es una estadística de digamos, lo que se ha estado manejando el BUSE en cuanto a tipo de servicios que se han dado, ¿no? En cuanto, bueno, aquí está en función a los ahorros que se han generado. Y los ahorros se miden en función de tiempos en los cuales se otorgan los permisos y sobre todo el tema de horas hombres también, ¿no? Porque no es igual tener uno o dos personas que tienen que ver tema de tramitología entre el sector público que hace de que este personal pues bueno se dedique gran parte de su tiempo a estar perdiéndolo en las colas de espera, ¿no? O en ir a verificar algún tipo de notificación y recabarla de la ventanilla del organismo al cual se estaba solicitando los permisos, ¿no? Todo eso hacía de que los trámites que se requerían no bajaran de 1 a 2 semanas, ¿no? Que era lo que se quería evitar finalmente, ¿no? Cuanto menos tiempo, mayor competitividad, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Bien, estas son, digamos, estadísticas que ustedes pueden ver con tranquilidad cuando quieran verificar la información que se está brindando a través de esta clase, ¿no? Bien, existe un proyecto de mejoramiento del BUSE porque el BUSE, si es cierto, me brinda bastantes facilidades, pero aún si hay digamos, cierta información que es parametrizada, de tal forma que, digamos, yo no puedo pedir algo que sea novedoso al sistema, ¿no? Ahí voy a tener que por cierto tiempo mientras que actualizan la ventanilla única de cambios y recién voy a poder determinar las características que tiene el mismo para poder otorgarle algún tipo de autorización de ingreso, ¿no? En caso de que sea mercancía restringida. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, tenemos ahí la página web con la ventanilla única de comercio exterior, el BUSE. Esta página web está alojada en
el servidor del Ministerio de Transporte, perdón, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Del MINCETUR. Es el MINCETUR quien lo administra, ¿no? Ellos son quien los administra. Recordemos que lo que se estaba buscando, o lo que se busca como la ventanilla única de comercio exterior, es la simplificación administrativa. Uno, la emisión y la rapidez de los documentos que se pedirían normalmente a través de, físicamente a través de una cola en el sector competente, con los va a emitir. Y tres, con esta simplificación, a su vez viene un tema de seguridad, ¿no? Porque esta documentación va a quedar grabada en el sistema y va a tener, bajo el tema del compartir esta información con otras entidades públicas, que esas entidades van a verificar la veracidad de los datos que se están consignando al momento de hacer algún tipo de trámite de comercio exterior. ¿Quién va a ser esta persona que va a verificar? Es principalmente la aduana, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Está quedando claro lo que estamos viendo? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Certificados de origen. Dijimos que habían dos tipos, hasta tres, pero vamos a trabajar con dos, ¿no? La ventanilla de comercio exterior para lo que son trámites del sector portuario, ¿no? Como son licencias de avituallamiento, podría ser de repente licencias de suministro de combustibles, ¿no? Los avituallamientos son la entrega de provisiones a bordo, ¿ya? Las medicinas, el alimento, ¿no? Todo lo que utiliza el barco para que puedan los pasajeros estar tranquilos, ¿no? Ok. Bien, tenemos entonces la parte de servicios portuarios, servicios de emisión de documentos autorizantes y lo que eran certificados de origen, que es lo que estamos viendo en este momento. Bien, ¿qué hablábamos con respecto al tema de certificado de origen? Recuerda que Perú se ha suscrito más de 20 tratados, ¿no?, de comercio exterior, tratados de libre comercio, ¿no? ¿Con quién? Ustedes dicen, ¿con quién? Con distintos países, ¿no? Si es cierto, lo normal era trabajar con OEA o trabajar con el CAN, pero eso se ha ampliado, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso del CAN, en lo que es comercio exterior, teníamos en los países del CAN la emisión de los certificados de origen, ¿no? En lo que es el ADI, con los acuerdos comerciales, dentro de lo que son los acuerdos de complementariedad económica, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, con Argentina, Uruguay, se emiten certificados de origen. Después, si hablamos con los TLC, con Estados Unidos, con China, con con Canadá, por ejemplo, también tenemos otro tratado, con la China, etcétera. Podemos seguir nombrando una infinidad de tratados y convenios que se han realizado a lo largo de los últimos, sobre todo, 10 a 15 años, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de abrir mercados y poder nosotros colocar mercancías de exportación principalmente, ¿no? Como también, bueno, van a entrar productos con un mejor precio para, sobre todo, buscar que crezca el sector productivo, ¿no? Y esa es una consecuencia de la política económica que sigue cada gobierno. Pero digamos que los últimos gobiernos han seguido el mismo derrotero económico, ¿no? Podrán decir distintas cuestiones que no necesariamente tienen el mismo pensamiento, pero en lo económico están generalmente bien alineados, ¿no? Sea de tinte semi-izquierdista, como fue el caso de Ollanta, o de tipo mucho más proclive a lo que se conoce como derecha, como podría ser el último gobierno que estuvo el presidente que tuvo que renunciar, ¿no? Pero bueno, al margen de todo eso, el objetivo en lo que son certificados de origen es que el exportador obtenga los documentos que se los pide su cliente exterior, ¿no? ¿Con qué objeto? De disminuir
los derechos que va a pagar el destino. Con esa, con esa documentación, entonces es más competitivo la exportación, ¿no? Bien, ahora bien, un poco para que entrar yo en el tema, yo para entrar al BUCE, a la página web del BUCE, yo puedo hacerlo siempre y cuando tenga una clave SOL. Es decir, la clave SOL se trabaja a través del portal de SUNAT. El portal de SUNAT me entrega una clave SOL para que poder entrar a través de ellos y poder hacer algún tipo de consulta. Y después, bueno, me van a responder, y pero así más o menos el objetivo, ¿no? Es que el Perú sea más competitivo, que los exportadores tengan acceso a los certificados de origen que le van a hacer de que su comprador pueda beneficiarse de un arancel, un pago de derechos, un pago de aranceles menores. Para ello requiero que la expedición de estos certificados sea mucho más expeditivo, mucho más rápido. Entonces se diseña eh, asignarlo dentro de las tareas que cumple la ventanilla única de comercio exterior. Y por otro lado, esa ventanilla yo puedo tener acceso, sí, lo tiene cualquier empresa, pero para poder tener acceso debo de tener mi clave SOL y poder ingresar con mi clave SOL, ¿no? Básicamente ese es el tema, que lo vamos a ver aquí seguido. Bien, ¿qué requisitos debo tener para la emisión del certificado de origen a través de la BUCE? En el caso, la BUCE, para que me otorgue, no es la BUCE, sino finalmente quien emite el certificado, que es la Asociación de Exportadores, ADEX, la Cámara de Comercio, ¿no? Y finalmente la señorita que está encargada, perdón, quienes están encargados de ver la parte de los acuerdos comerciales con distintos países distintos países que se han suscrito, ¿no? Entonces bien, ¿qué requiero tener para poder ingresar al BUCE? Tener mi clave SOL. Tener mi clave SOL. Pero quien emite el certificado de origen requiere ver de que este producto que estoy presentándolo para emisión del certificado de origen sea un producto de procedencia peruana, 100%, ¿no? O que cumple los criterios de origen, de acuerdo al TLC o el tratado que se ha suscrito con el país exportador. Entonces requiere de una declaración jurada, que es lo que me indica ahí en uno de los ítems, ¿no? Una declaración jurada cuyo objetivo es demostrar cuál es el proceso productivo y en función a ello pues lo valorará el sector competente que va a emitir el certificado y finalmente si es o no es válido la emisión de dicho certificado o no. ¿Correcto? Bien, esa es la pantalla que ustedes van a ver cuando ingresen al BUCE, ¿no? Sistema BUCE, va a indicar ahí la clave SOL. Vamos a ver más acá, aquí está, mucho más práctica. El root, el usuario y la clave SOL. Ingreso, ¿no? Es como, digamos, lo que está en la parte derecha, los campos que están a la derecha, están en blanco, me va a servir como una especie de llave para poder abrir ese candado, ¿no? Una vez que he abierto el candadito, estamos buscando un certificado de origen, vamos a entrar a lo que indica certificado de origen y buscaremos esos botones, que es la emisión, es el listado que ven ustedes como una especie de lista, que es referente a cuáles son el acuerdo comercial que yo estoy buscando para la emisión y ahí le doy clic a ese, a ese certificado, a ese país con el cual yo quiero pedir el certificado, ¿no? Ese tratado de comercio básicamente. ¿Está bien? Bien.
pues se va a desglosar una serie de información adicional para que ellos lo ingresen. Y con ello, pues bueno, una vez que tramito ello, cierro esa información, voy a tener que esperar 1 o 2 horas, 3 horas a veces, algunas veces un poco más, dependiendo con qué entidad estoy trabajando, qué es lo que estoy pidiendo, con qué TLC. Y finalmente ellos me van a dar una alerta indicando de que ya está emitido el certificado de origen. Que lo puedo bajar de manera electrónica, algunos países lo aceptan así, o tendría que coordinar, ahí también me va a dar una notificación, dónde es que lo puedo recoger físicamente y tener de repente lo que me pide ese tratado, como son las firmas originales, sellos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, en el caso de lo que son mercancías restringidas, que es lo que estamos viendo en estos momentos, ya hemos visto que las mercancías restringidas son aquellas que requieren algún documento autorizante. No es cualquiera que puede ingresar, son mercancías que requieren un documento autorizante. Vamos a repasar aquí en este punto. ¿Recuerdan ustedes cuál es el documento autorizante para aquellas mercancías que, a ver, alguna medicina, por ejemplo, qué documento autorizante requiero tener para poder que ingrese libremente a territorio nacional? ¿Cómo se llama este producto, este documento autorizante? En el caso de medicinas, ¿no? Ustedes han comprado medicinas, alguna vez han estado enfermos, o para algún familiar, y ustedes han visto que les dan la medicina y tiene en la parte de abajo unas siglas, dice Digemit, que es un registro, ¿no? Un registro sanitario para la comercialización de ese producto en territorio nacional, que lo emitirá la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? La Digemit. Bien, entonces nosotros haremos un intento de obtener este documento autorizante a través del BUSE, ¿no? En este caso, el registro sanitario lo vamos a buscar a través del BUSE. A ver, ¿qué más? Supongamos que yo quiero obtener, ¿qué documento tendría que obtener para que ingrese alguna semilla de algún fruto que quiero yo producir en territorio nacional? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me podría decir a través del chat? ¿Alguien se anima? Sería indicarme qué producto sería que puedo obtener, debería obtener para la importación de semillas de algún producto, de alguna planta que sea productora de frutas. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bueno, se llama este documento un permiso de importación emitido por los Servicios Nacional de Sanidad Agraria, es conocido como SENASA. ¿Estamos? Bien, entonces, volviendo al tema. Quiero obtener algún documento autorizante de parte de una entidad pública, entro al BUSE. Para entrar al BUSE, ¿requiero qué? Requiero una clave SOL. Entonces ingreso con la clave SOL y me va a dar estas opciones el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero tengo que presentar mi solicitud, pero previo a ello va a autenticar. ¿Qué va a autenticar? Que la información de la clave SOL que estoy yo colocando, es decir, el RUC, la clave, ¿no? Y el usuario y la clave sean las válidas registradas para poder el sistema abrirse y esta persona poder ingresar a la plataforma y buscar qué es lo que va a importar y con ello qué organizante debo contar para que pueda hacer ingreso al territorio nacional sin ningún contratiempo. ¿Ok? Entonces, esa etapa es de autenticación.
que está autenticando que el usuario esté plenamente identificado, ¿no? Eso es lo que hace la autenticación. Segundo, la solicitud. Tramitar una solicitud a través del BUSE. ¿Qué solicitud debo tramitar? La solicitud para que obtener el documento autorizante. Para esa solicitud yo debo presentar los requisitos, ¿no? Si yo quiero importar algún tipo de vegetal, puede ser una solicitud ante SENASA. Entonces, ¿qué debo presentarle a SENASA? Muy bien, eso es lo que me va a indicar el BUSE, ¿no? A través de SENASA voy a pedir la autorización para presentar documentos sustentatorios, como que los documentos de embarque, el documento de la factura comercial, donde va a estar el detalle de los productos que voy a importar, de repente por ahí algún tipo de certificado de origen, ¿no? Un certificado de origen, no, está mal empleado el término, algún certificado emitido en origen que me da consecuencia de que esas mercancías que están viniendo están libres de algún tipo de plaga, y eso generalmente me lo da un certificado fitosanitario, ¿ok? Entonces con esa información lo que vamos a hacer es escanearla, ¿ok? Y convertirla en archivo y pasárselo a través de la ventanilla a quien va a darme la autorización de ingreso al país, ¿no? Entonces voy a ingresar sobre todo el tema de la factura para ver qué cosa es lo que estoy trayendo. Y segundo, algún tipo de ficha técnica que me va a demostrar cuál es ese producto, o algún certificado, como el caso de los vegetales, un certificado de fitosanitario, ¿no? Aquí consultas. Bien, pero esa solicitud, ¿cómo se solicita a través del BUSE? Llenando un formulario que está ahí colgado, ¿no? Después, ¿qué sigue? Una vez que ya presenté la solicitud ante el BUSE, ellos van a tomarse un tiempo, ¿no? A través del órgano competente, y me va a emitir el documento autorizante. Y este documento va a ser colgado con un documento resolutivo emitido del BUSE, ¿no? El documento resolutivo del BUSE es el que voy a declarar ante aduanas para poder ingresar la mercancía restringida. ¿Estamos? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces, con ello, una vez que ya se ha emitido el documento resolutivo, ya concluyó el trámite, ¿no? El trámite concluye entonces, primero, ingresar a través del BUSE a través de mi clave sol. Segundo, va a haber un proceso de autenticación por parte del portal del BUSE. Segundo, hacer mi solicitud, llenar algún formulario interno, va a depender de a qué ventanilla me estoy acercando, ¿no? Entonces, ingresarán esa información, y luego que esté ingresada, simplemente esperar de que ellos resuelvan, y una vez que ellos han resuelto, emitirán un documento resolutivo junto con la autorización. Por ejemplo, si son medicinas, me va a emitir un registro sanitario de IGEMIT, y paralelo a ello algún tipo digamos, de información adicional, algún tipo de documentos que va a servir para coadyuvar, digamos, el cumplimiento de cierta normatividad interna. Y finalmente, cuando ello ya está procesado, me enviarán el documento resolutivo junto con la autorización propia del documento de la entidad autorizante, ¿no? Entonces me van a emitir un documento resolutivo para el registro sanitario de DIGEMIT más el registro sanitario de DIGEMIT, ¿no? Pero, así es, doctor. Así es, eh, mis estimados alumnos. El trámite entonces se simplifica de esa manera, ¿no? Validación a través de la información que estoy ingresando de la clave sol, ¿no? Está por el RUC de la empresa, su usuario y su password. Segundo, llenar el formulario ante la entidad correspondiente, ¿no? Escaneando a su vez
sobre todo la factura, que es el punto número de inicio, y segundo, un listado de digamos, de los requisitos adicionales que se van a necesitar, ¿no? Recoger la factura y algún otro documento adicional. Segundo, va a haber un proceso interno que el buce va a verificar la información y finalmente emitirá un documento resolutivo junto con el documento autorizante. Y con ello concluye el trámite, ¿no? Bien, continuemos. Ustedes tienen ahí un, un link para que puedan descargar el manual para el caso tanto de mercancías restringidas como de certificados de origen. Es bastante extenso, ¿no? Donde hay ciertas pantallazos de la información, cómo se debe ingresar en el buce, y finalmente eso les va a orientar para cuando quieran trabajarlo, ¿no? Quieran ingresar a esta plataforma y poder hacer algún trámite, ¿no? Bien, ¿qué entidades están en el buce? Uno diría, ¿están todas las entidades del Estado? Ojalá fuera así, no todas están. Están en proceso de ingresar mayor cantidad de entidades públicas, pero por lo pronto vamos a mencionar algunas y qué trámites se están realizando a través del buce. Primero tenemos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El popular conocido MTC. ¿Ok? El MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? A ver, pensemos un poco. En lo que es transportes, va a regular lo que es ingreso de vehículos, ¿no es verdad? Entonces, el ingreso de vehículos requiere algún tipo de restricción. Así es, hay restricción. ¿Quiénes? ¿Qué vehículos, a ver, ustedes creerían que tiene restricción de ingreso? Los vehículos usados. Los vehículos usados tienen restricciones de ingreso, ¿no? Requisitos mínimos de calidad. Entonces hay cierta información que se debe proporcionar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a la SUNAT, pero ellos emiten un certificado por el tema de que es un producto, un vehículo restringido, ¿no? No lo van a emitir. Lo que sí emiten para el caso de los vehículos especiales. ¿Qué es un vehículo especial? Es un vehículo que tiene unas medidas mayores a las medidas mínimas que, digamos, establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, si es que yo traigo un vehículo que excede sus medidas a las que emite o las que tiene en su normado en el Reglamento Nacional de Vehículos, entonces sí voy a tener que pedir una autorización al MTC como vehículo especial. ¿Qué más regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Comunicaciones. Ok, ¿qué comunicaciones se dan principalmente? Las comunicaciones que se hacen a través de largas distancias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? El internet, ¿no? El internet que está, digamos que nosotros nos conectamos mucho, que son inalámbricos, ¿no? Entonces, ese tipo de mercancías se ha restringido, ¿ok? Mercancías que transmiten señales radioeléctricas tiene que tener cierta restricción. ¿Por qué lo tiene? En otros países no los tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque, bueno, simple y llanamente se busca que regula el ingreso de mercancía que no tiene ningún tipo de problemas para que pueda ser inocuo tanto en la salud como en el medio ambiente. Ok, entonces bien, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se tiene que homologar, en el caso de que usan el espectro radioeléctrico, homologar quiere decir dar las características técnicas a la MTC para que ellos le creen un código y puedan investigar a través de su base de datos si es que es el producto que se está buscando finalmente, ¿no? Esa es la homologación. Para el caso de importación de equipos
radioeléctricos, ¿no? Tiene que haber una inscripción del importador como casa comercializadora, ¿no? Pues se dice comercialización de equipos de casas comercializadas. Finalmente el permiso se hace el trámite del permiso de importación. ¿Qué más? Tenemos en el caso de Dirección General de Salud Mental, DIGESA, está dividida en distintos departamentos, ¿no? El de higiene alimentaria y zoonosis, ¿ok? Y ¿qué tienen ellos? Tienen el certificado sanitario de exportación para bebidas y alimentos, el certificado de registro de un producto importado, certificado de uso. ¿Qué más? Alimentos y bebidas, ¿no? ¿Está bien? Ahora, en el caso también de Digesa tiene el caso de los juguetes, pero ustedes dirán, pero ¿por qué un juguete es restringido? ¿No? ¿Por qué un juguete es restringido? ¿Alguien se acuerda de ello? Porque hace un tiempo atrás, hace aproximadamente 8 años, sobre el 2010, ¿qué pasó? Salió una alerta a nivel mundial con respecto a ciertos juguetes de la fábrica Mattel, ¿no? De Estados Unidos, que se desasoció a ciertos problemas que tuvieron ciertos infantes en determinadas zonas de la China y de Asia. ¿No? Ellos tenían que ver qué pasaba con estos juguetes, porque habían salido que había dado incidencias de problemas de salud con los niños de determinadas zonas, y se determinó que el problema era que los niños mordían el juguete, y al morderlo, si este juguete tenía ciertos componentes en la pintura que eran dañinos, caso arsénico, caso plomo, entonces tenía que verificarse que ese producto no ingresa al país, ¿no? Para ello, entonces, establecieron que los juguetes y útiles de oficina pueden ingresar siempre y cuando tengan una autorización de parte de la Dirección General de Sanidad Agraria, ¿no? Entonces, pues útiles, juguetes y útiles de escritorio. Entonces existe para los medicamentos, para los juguetes por el tema de la pintura, ¿no? La pintura del juguete, que va a hacer de que de repente no sea del todo inocuo para el niño, ¿no? Bien, después tenemos desinfectantes y plaguicidas, que también controla la Dirección General de Sanidad Ambiental. Residuos sólidos, aunque esto últimamente ya no lo ve Digesa, sino lo ve el Ministerio del Ambiente. Entonces, estos tres aires está aquí, está asociado ahora al Ministerio del Ambiente. Por último, doctor, tenemos el Servicio Nacional de Agraria, que es lo que son los permisos fitosanitarios y zoosanitarios para Impo y Expo, importación y exportación. Otro más, el tecnológico pesquero, que es lo que ya redunda la idoneidad, inocuidad de los productos ictiológicos, ¿no? Que ingresan a territorio nacional, concretamente el pescado, ¿no? Bien, tenemos el Ministerio de la Producción Produce, aquí tenemos los IQPF, que bueno, ya no lo ven ellos también directamente, sino lo ve la Dirección de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, ¿no? Por último tenemos la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, Registro Sanitario de Medicamentos, ¿no? Y el Ministerio de Cultura con lo que son certificados de cuotas, ¿no? Entonces bien, ese certificado de cuotas es para el ingreso de determinados tipos de productos de
de, de productos de origen vegetal principalmente, ¿no? Hay ciertas cuotas de ingresos que no se cubren las mismas, simplemente no me van a emitir un certificado, ¿no? Entonces bien, esas son las entidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que hoy día han estado mucho más callados de lo acostumbrado. Pero esto es básicamente el tema con respecto al buce, ¿no? Entonces bien, yo los invito por favor a que verifiquen el manual, es bastante extenso, pero les va a dar un tipo de ayuda con respecto al ingreso, sobre todo a los formatos, ¿no? Los formatos de las solicitudes del SUSE. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El superhome. Como digamos, es como si nosotros vamos a una tienda, ¿no? El bus es como una especie de tiendita. Entonces uno va a la tienda y ve qué cosas o qué no son aquellos y en base a eso pide, solicita eso que estamos necesitando, ¿no? Comprar. En este caso lo que voy a hacer, voy a pedir un documento que lo voy a presentar finalmente a SUNAT para que ellos me autoricen la importación, ¿no? Ahora, aquí me explica cómo puedes descargar la información que nos has mostrado, pues por fácil, búscalo por favor en el link que hemos dado aquí. Existe un link, a ver, nos pasamos un poquito. Acá está, el manual de mercancías restringidas y junto con ese manual también van a encontrar el manual para los casos de certificados de origen, ¿no? Y con ese manual ustedes pueden ingresar a la página web del BUCE y buscar el formulario que les necesario para importar lo que ustedes están deseando importar, ¿no? Y van a pedir ahí a través de ese formato, ese formulario, el documento autorizante ante la entidad correspondiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? ¿Ninguna hasta acá? ¿Sí? ¿Ninguna? Bien. Les voy a dar una anécdota y quiero que por favor lo tomen como tal, en el sentido de que esto no lo van a encontrar en ningún libro. Tengan cuidado con lo que es el manejo de mercancías restringidas y la necesidad, si requieren o no, de permiso sobre todo del Ministerio de Transportes, ¿no? De Dirección de Radio de Telecomunicaciones, en caso de lo que son permisos de importación para mercancías que emiten o transmiten señales radioeléctricas. Yo tuve un caso algún tiempo atrás, un caso que estaban trayendo unas balanzas de plataforma para un almacén. Esta balanza de plataforma hacía que sobre ella se posara un camión, ¿no es verdad? Y por diferencia de peso se establecía cuál era el peso de la carga, ¿no? Ingresaba el camión, pesaba, cuando descargaba volvía a salir y se volvía a pesar y se tenía por diferencia el peso de la carga, ¿no? La primera medida era el peso del camión más el peso de la carga. La segunda medida era simplemente el peso del camión, que es la tara, ¿no? Entonces se descontaba esas medidas y se tenía el peso final de la carga que había ingresado. Ok, ¿qué pasaba? Que esta información viajaba hacia una plataforma donde ahí se emitían los tickets de peso, ¿no? ¿Qué pasó? De que, bueno, la partida de este producto no requiere algún tipo de permiso. Entonces ellos estaban de manera confiados de que no había permisos, ¿no? Porque la partida no me lo pide. Pues sin embargo no pensaron cuál era la característica del producto. Y finalmente dieron cuenta de que esa transmisión se hacía de manera inalámbrica. Entonces se hizo la consulta
ante el MTC si requería o no, algún tipo de permiso, se le dio la ficha técnica del producto y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo que no era necesario, o sea, no podía ingresar al país ese tipo de balanza. El motivo que el espectro que usaba, o sea, digamos la banda a la cual transmitía la información que ellos recababan, era una banda de uso militar aquí en Perú. Entonces, si era una banda de uso militar y no somos militares, simplemente no la puedo usar. Y así fue, no se usó, no se podía ingresar. Como no se podía ingresar, porque esta era de uso exclusivo militar, esa mercancía tuvo que ser reembarcada, o sea, salió nuevamente del país. Entonces, cuán importante es conocer toda esta información, ¿no? Sobre todo antes de que se dé la orden de embarque de la mercancía. Porque si se da, ya pues del encanto, ¿no? O sea, de nada valdría que venga un producto y que por normas específicas del sector transporte, o en general de algún organismo público, indiquen que esa mercancía no es restringida, o lo contrario, que sí es restringida, y finalmente tenga que yo reembarcar la carga, con el costo que ello significa, y no poder hacer lo que uno está buscando, que es hacer una importación de estos productos, ¿no? Entonces, conclusión, consejo para todos. Antes de importar, antes de embarcar alguna mercancía a territorio nacional, es estar seguros que esa mercancía no es prohibida, ¿no? Porque si es prohibida llega acá, no va a poder ingresar. Si es restringida, voy a tener que hacer lo necesario para obtener la licencia, la autorización o el permiso o registro para poder enviarlo al grupo, ¿no? O sea, para poder yo decirle al importador que si puede o no puede importar esa mercancía, ¿no? Antes de que genere sobrecostos. Esa es la idea. Hasta aquí alguna consulta adicional. Dice Fernando, no me aparece ninguna imagen. Oh, bueno, entiendo de que les han pasado un link, a lo cual ustedes pueden encontrar esta presentación y poder ir revisarla más en detalle, ¿no? Bien, les agradezco mucho el tiempo que han dado a la clase el día de hoy. Por favor, repasen la información que ustedes tienen. Entiendo que la próxima semana, creo que ya estamos a la segunda evaluación, el examen final, y haremos un examen con respecto a todo lo que se ha tratado en estas clases, ¿no? Si tienen preguntas adicionales, consultas, si alguno de ustedes ya trabaja en alguna agencia, bien como sectorista o coliquidador, tienen consultas adicionales, por favor con toda confianza, ¿no? La próxima clase ya veremos lo que es el manejo de un software para lo que es numeraciones de DAM. Y bueno, veremos algunas situaciones que se presentan también dentro del manejo de esta información. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Muy amables.